Con la ayuda del Señor y la cobertura del apóstol Sergio Enríquez, hace 20 años fue revelada al pastor Nelson Dávila la visión de la restauración en las familias de la bendita zona 18. Hoy queremos compartir una pequeña reseña de lo que ha sido la historia de esta casa. ¿Cuáles fueron los hallazgos en el templo físico al ser enviado a pastorear a Iglesia Puerta de Restauración? Bueno, me encontré que no era como tal una iglesia, sino que una casa de habitación, donde tenía habilitado el garage, donde se recibía a las personas para poderles impartir la palabra, que había un cuarto que era pues la oficina del pastor, donde se atendía, sí tenía su baño y tenía otros cuartos, ¿verdad? Que pues ahí se recibía a la gente, tenía gradas para un segundo nivel, el segundo nivel no tenía protección, sino que estaba rodeado con láminas. Entonces no teníamos la oportunidad de poder subir a los niños con confianza para que ellos pudieran recibir ahí sus clases. Entonces eso fue lo físico que yo encontré del templo. Sí tenía equipo, sí tenía instrumentos, pero físicamente era un lugar que era una casa de habitación. Cabía un pequeño rebaño como de 16 a 20 personas. Cuando nuestra casa era bastante pequeña y aquí atrás se subía en unas gradas para ir a dejar a los niños al segundo nivel. Aquí atrás había una pila, ya les expliqué que había una pila. Aquí a un lado derecho estaba una clase de niños. De este lado había otra clase, pues bastante chiquita, pero se logró. Ya nuestros niños jóvenes crecieron ahí de tal manera que ahora son todos los que sirven en casa. ¿Cuál fue el gran cambio que el Señor le permitió hacer en la congregación? Bueno, yo no conocía la zona 18 como tal. Recuerdo que siendo pastor adjunto en zona 5, me tocó dentro de las áreas que cubría el área de visitación, y surgió la necesidad con un miembro que su hijita estaba mala, estaba enferma, muy enferma, tenía que recibir un trasplante de un órgano. Entonces vine a orar, me trajeron, y era Pinares, yo no conocía, y fue de noche, y vine, oramos y todo, y Dios hizo la obra. Pasado el tiempo, el pastor que estaba aquí me invitó a predicar, y yo vine a predicar, pero me fueron a traer porque yo no conocía. Entonces ahora que conozco, les puedo decir que me trajeron, subimos ahí por la Maya, por el Limón, y ahí veníamos, y donde está Santa Faz, ahí está el campo de la Palangana. Yo allí tuve una visión. Yo vi una puerta hermosa, grande, aquí en la iglesia, en ese garage que les dije. Ahí yo vi una puerta hermosa, y yo me ilusioné tanto porque pues una visión real, así verdadera. Entonces yo vine emocionado y le conté al pastor: fíjate que tuve esa visión, fíjate que tuve esta visión, vi una puerta hermosa, mira, algo grande va a ser el Señor aquí contigo. No me puso atención. Vaya, me dijo, y pasó el tiempo. Bueno, así quedó, sin saber que a los 2 años de haber venido a predicar aquí, me iban a enviar a mí como pastor. Entonces, para mí, algo grande que marcó nuestro caminar aquí fue el cambio de nombre. El cambio de nombre. La congregación que yo recibí se llamaba Mahanaí, la unión de 2 campamentos. Tenía un nombre que sí ministraba. Pero entonces el Señor me empezó a inquietar, y yo le escribí al apóstol. Y le dije que yo le quería cambiar nombre a la congregación. Entonces me dijo que cuáles eran mis motivos espirituales, y la iglesia tenía un bonito nombre. Entonces le empecé a contar la visión que yo tuve y cómo se estaban dando las cosas, y que de alguna manera el fluir de restauración Dios lo había puesto en mí y en mi familia. Entonces me dijo que sí, que procediera al cambio de nombre. Entonces ahí fue donde se llamó Puerta
de restauración, a la luz de esa visión que yo tuve de esa parte. El Señor le habló del ensanchamiento y así fue creciendo la palabra y ensanchándose la obra hasta el momento. ¿Cuál fue la gran señal de Dios que recibió para hacer el primer gran cambio? Pues era lo que te decía, ver el estado espiritual de la congregación, ver que lo que yo traía, ellos no lo podían recibir porque no habían sido enseñados así, con eso. Para decirte, por ejemplo, que cada área manejaba sus grupos, hacía su planificación, manejaba sus finanzas, hacían sus cosas como ellos querían. Me recuerdo yo que una noche que vine, los jóvenes iban en la noche. Yo les pregunté, ¿a dónde van? Me dijeron, vamos al cerro, me dijeron. ¿Y a qué? Les dije, a orar. ¿Y quién les dio permiso? Les dije, ninguno. Nosotros siempre vamos al cerro a orar. No, le dije, no van. Ese fue un choque. Me recuerdo yo que ese fue un choque. Y en la puerta cabal de ese garage, ahí fue un choque. Y ahí habían padres de familia. Los jóvenes que iban, creo yo que ese cerro quedaba en San Lucas o queda en San Lucas, y ahí se iban supuestamente a orar los jóvenes. Entonces, cuando yo les dije que no y que no iban y no fueron, una mamá se acercó conmigo llorando y me dijo, y me abrazó y me dio gracias porque yo había detenido esa actividad. Entonces, encontré un desorden realmente. Y tú sabes que una casa formada, alguien que ya tiene una formación, difícilmente solamente la palabra, solamente el poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo puede generar en ella o en él ese cambio. Pero algunos no lo quisieron y se fueron. Pero empezamos a trabajar con los que se quedaron y luego con los que el Señor empezó a traer. Y ha sido realmente una bendición. He conocido mucha gente que Dios ha traído a este lugar. Le agradezco a Dios porque me ha permitido pastorear familias. Algunas ya no están, se fueron, ¿verdad? Sus razones espirituales de algunos, otras no, pero al final pues se fueron. Y yo he sido enseñado a bendecir y no a maldecir, ¿verdad? Y les bendije. Vino nuestro pastor, él empezó a ordenarnos, a dar directrices de cómo se podía trabajar de una mejor manera. Cuando predica, parece que predicara como que hubiera un montón, y habíamos pocos, porque habíamos pocos, ¿verdad? Que aquí había una escalera, ¿verdad? Y el púlpito estaba allá al fondo. Pero como los de este lado no miraban, se abrió un boquete en la escalera, y decía el pastor que era un circuito cerrado, ¿verdad? Esto va a crecer, y va a crecer. En lugar, el señor dueño de la casa no quería vender y empezamos a orar. Hasta el momento hemos visto el crecimiento de Dios. ¿Podría ampliarnos la historia de cuando los mismos hermanos de la congregación, incluso las hermanas, tuvieron que subir bloque por bloque para la primera ampliación de la iglesia? Eso fue algo extraordinario. Compramos la casa. Vino el señor que era dueño de la casa y me contactó y me dijo, como ahora usted es el nuevo pastor, yo vine de los Estados Unidos a vender mis propiedades. Dijo. Así es que a usted es el primero que se la ofrezco, me dijo. ¿La quiere? Sí, le dije yo, y no teníamos para comprar. Como decimos aquí en Guatemala, éramos un poquito, éramos pocos miembros, pero yo contacté con mi apóstol y le dije que me vendían la casa. Entonces él me dijo, toca puertas, anda a los bancos, sabiendo que en los bancos a un pastor no le dan crédito. Pero resulta que en ese entonces Banrural abrió una cartera que le llamó Crediglesias. Entonces ahí fue donde nosotros incursionamos a pedir un crédito para comprar la casa, que por cierto no la dio cara.
Yo le pedí así rebaja, pero no la dio cara. Entonces yo hice mis números y sacamos el préstamo para 15 años. Y viendo la mano poderosa de Dios, lo pagamos en 3 años. Fue una gran bendición. Y entonces luego planificamos qué hacíamos allá arriba, pensando en las aulas para niños, pensando en sanitarios y tener una oficina para el pastor y aquí abajo podernos ampliar un poco más, botarlo de aquí y ampliarnos un poco más. Entonces empezamos poniéndole la protección, el muro de protección, circulando la parte de arriba. Recuerdo yo que compramos 300 bloques y la mayoría de miembros que ven aquí eran mujeres. Entonces, las que subieron los primeros 300 bloques fueron mujeres. Y yo las molesto, ¿verdad? Sí, se quebraron 200, ¿verdad? Pero quedaron 100. Pero realmente fue una hazaña maravillosa verlas trabajar a esas mujeres. Que Dios las bendiga, ¿verdad? Y algunas todavía están aquí. Cuando se empezó a construir, pues habíamos muchas mujeres, habían hombres también, pero empezamos a subir los bloques a un segundo nivel. Se quebraron muchos bloques, tuvimos que trabajar mujeres y hombres para hacer esta construcción. Yo vi cómo trabajaba mi pastor cuando vino a esta casa y poderla ensanchar, agarraba una almágana y se ponía a botar paredes. Vi cómo mi pastora empezaba a sacar ripio para poder ensanchar esta casa. Pudimos adquirir con ventas, bueno, les voy a contar, hicimos ventas, trabajamos duro nosotros como pueblo también para poder darle al Señor un poquito por agradecimiento, ¿verdad? Entonces nosotros pudimos adquirir la siguiente casa para que siguiera expandiéndose la palabra del Señor. Pero antes de esto nosotros tuvimos que trasladarnos a la escuela de acá enfrente para poder construir lo que era la terraza de esta casa. ¿Nos puede dar un resumen de los 6 cambios más radicales que ha tenido el templo desde su traslado a Zona 18 hasta que lo conocemos hoy en Puerta Restauración? Bueno, en primer lugar, en lo físico, la compra de lo que nosotros le llamamos la nave principal, ¿verdad? Luego, el empezar a derribar paredes para ampliarnos un poco más. Luego, la construcción de las aulas allá arriba, de la oficina. Pero previo a eso, el poder reforzar la terraza de la nave principal, porque cuando vinieron los albañiles y el ingeniero que nos ayudó en la construcción, nos dimos cuenta que la terraza no estaba bien, no era sólida, tenía, pues yo no entiendo mucho de eso porque no es mi expertise, pero tenía solo 5 centímetros de fundición y lo demás era como granza, que ellos le llaman, como arena amarilla. Entonces temblaba y entonces hubo necesidad de reforzar poniendo columnas, vigas con hierro bastante grueso. Fue un trabajo bien arduo el que se hizo para poder reforzar. Luego construir, bendito sea Dios, así estuvimos, construimos. Y el Señor empezó a añadir almas a la iglesia. Empezó a traer gente a tal punto que pues ya no cabíamos, ¿verdad? Pero aquí había una particularidad. Aquí se hacían cultos lunes y miércoles, nada más. Viernes y domingo no se hacían. Entonces yo vi eso bueno para mí. Claro, yo empezaba pues a dar mis primeros pasos ya a cargo de una congregación. Entonces yo lo que hacía el viernes, me iba al culto a Zona 5. El domingo me iba al culto a la Zona 5, los 2 o 3 servicios que habían. Yo me iba allá hasta que un domingo coincidimos con nuestro apóstol y nos topamos. Y me dijo, mira, y en la Zona 18 no hay culto los domingos, le dijo. ¿Y qué le iba a contestar, va? Entonces le entendí que tenía que hacer cultos. A partir de ahí abrimos el culto el viernes y abrimos un culto el domingo. Y ahí nos empezamos a desarrollar y empezamos poco a poco. Luego había necesidad de
de instrumentos, había necesidad de equipo de sonido y de medios. Empezábamos poco a poco. Recuerdo yo que yo predicaba y le tuvimos que abrir un hoyo a la pared porque los hermanos estaban en un cuartito. Y yo les decía, estoy saludando desde aquí a los hermanos que nos están viendo por la televisión. Pero era el hoyo donde estaba el cuarto donde ellos estaban. Y así fue algo bien extraordinario, bien bonito. Compramos esta casa. Luego necesitamos la necesidad de expandirnos. Empezamos con la siguiente casa en alquiler. Y así nos fuimos poco a poco. Pero a la par teníamos un edificio que era un sanatorio, pero la gente de ahí era rematada católica, ¿verdad? Los que la atendían, no así el dueño. Y entonces había como cierto roce porque pues nosotros queríamos ese lugar, ¿verdad? Y ellos nos decían, este lugar no lo vendemos, esto y el otro y aquí y allá. Y una tarde me dijeron, pastor, lo busca. ¿Quién? Le dije. El del sanatorio. Entonces yo me puse a pensar que conociendo a los hermanos como son, dije yo, de plano los hermanos fueron a orar, se echaron aceite en las manos y le pusieron a las paredes. Bueno, nos va a tocar que pintar, eso pensé yo. Que si cuando entró el señor y me dijo, pastor, mire, yo quiero ser breve con usted, me dijo, yo le vengo a ofrecer el edificio del sanatorio para ver si usted lo quiere. Entonces yo le dije, lo quiero, pero tampoco no teníamos. Está bien, le dije. Entonces le dije, ¿y cuánto quiere? Tanto. Ok, le dije, déjenme hacerle la evaluación, voy a contratar a un evaluador, pero en la congregación yo tenía ya hermanos tenía un ingeniero y a un arquitecto. Les pregunté si ellos lo podían hacer y ellos hicieron la evaluación. Y en base a eso le ofrecí y llegamos a un común acuerdo. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Pero esto va a ser a través del banco. Nosotros hemos comprado realmente sin dinero. Quien ha pagado, voy a decirlo así, es el banco. Pero Dios nos ha dado para luego pagar. Pero ese préstamo también lo pagamos muy rápido. Pero después venía la remodelación de lo que era el edificio, adecuarlo para la atención de niños. Porque ahí era sala de enfermos. Entiendo yo que hubo gente que murió en ese lugar. Entonces oramos, clamamos, lo dedicamos al Señor y empezó pues ese proceso hermoso. Luego vino la remodelación, también el Señor nos dio los recursos. Dios usó gente, de alguna manera, gente que yo no conocí también. Usó al pueblo que estaba aquí. Hallamos gracia ante Dios. Hice la solicitud ante las autoridades de educación para ver si nos permitían, si nos daban la escuela. En ese entonces, ¿verdad? Para poder hacer los cultos allá. Y llevábamos y traía los instrumentos, llevábamos y los traíamos. Mientras se remodelaba aquí, se remodelaba el edificio de niños y todo. Pues hallamos gracia ante ellos, pero también nosotros como iglesia colaborábamos con la escuela, con los niños. A veces ellos no tenían agua y nosotros le dábamos. A veces necesitaban tal y tal cosa y yo mandaba a la gente para que les arreglara la bomba de agua, la electricidad o alguna situación. Caminamos muy bien, muy agradecidos con el Señor, con los directores, con el supervisor, con los profesores, con la comunidad educativa, muy agradecidos porque nos han tendido la mano, ¿verdad? Y de alguna manera también el Señor nos ha permitido hacer la obra social. Pero dentro de esas cosas, recuerdo yo que estábamos en un culto allá y de repente llegó un servidor y me dice, fíjese, pastor, que pasó una persona, me dijo, y me dijo que le diera este cheque, que es su ofrenda para la construcción que usted está haciendo ahí. Y cuando yo vi el cheque, pues era una cantidad respetable, ¿verdad? Pero claro, a mí me faltó fe, ¿verdad? Incredulidad me ganó, quizá. Entonces yo dije, de plano, este cheque no debe tener fondos. Eso fue lo que yo dije. Pero no, cuando yo lo fui a cambiar y todo, sí tenía fondos. Y a la fecha, pues vamos a cumplir 20 años en este lugar. Yo nunca conocí físicamente a la persona.
¿Qué pasó dejando esa ofrenda? Pero sé que Dios está en el asunto. Y así hemos ido poco a poco. Estamos alquilando la casa que está ahora a la par del edificio de niños. Y ahí vamos, poco a poco. Hemos pedido a Dios misericordia. Pues estoy muy agradecida con el Señor, muy contenta de ver los cambios que el Señor nos ha permitido hacer en esta casa, ¿verdad? Por ejemplo, me di cuenta cuando empezaron a remodelar el púlpito. Fue algo para mí impresionante, algo tan lindo, porque nunca habíamos tenido un escenario así tan bello, ¿verdad? Empecé a ver también cómo el piso, ¿verdad? Estaba bastante, para mí bastante agradable, bastante amplio, se miraba, ¿verdad? Luego vinieron las sillas, ¿verdad? Porque teníamos unas sillas plásticas y estas pues me agradó bastante, me gustó mucho, ¿verdad? Porque nos sentimos más cómodos, ¿verdad? Le daba un poco más de elegancia a nuestra casa. Tiene un corazón dispuesto y sabemos que ha sido y sigue siendo nuestro lugar, hermanos. A la fecha el Señor me dio una palabra hace un par de años por medio de mi apóstol, que se rompían los diques. Y de plano dije, de plano nos va a sacar de aquí el Señor y nos va a llevar a un lugar. Y empezamos a buscar. Y cerca de aquí no encontramos en otro lugar, un terreno más o menos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Al final no nos lo adjudicaron, se lo dieron a otras personas, me parece. Pero seguimos aquí hasta que Dios diga.